Gaius Julius César, conocido comúnmente como Julio César, fue una de las figuras más importantes en la historia de Roma y del mundo antiguo. Nació el 12 de julio del año 100 a.C. en Roma y murió asesinado el 15 de marzo del 44 a.C., una fecha conocida como los Idus de marzo. Fue un líder militar, político y dictador romano cuyas acciones transformaron la República Romana en lo que más tarde se convertiría en el Imperio Romano. Contexto histórico. Julio César vivió en una época de gran agitación política y social en Roma. Durante su vida, Roma pasó de ser una república relativamente estable a estar al borde de una guerra civil. César provino de una familia patricia, los Julios, que reclamaban descender de Iulo, hijo del legendario Eneas de Troya, lo que les daba una ascendencia divina. Carrera militar. César es conocido por sus destacadas campañas militares, especialmente la conquista de la Galia, 58 a 50 AC, que extendió el dominio romano hasta lo que hoy es Francia, Bélgica, Suiza y partes de Alemania y el Reino Unido. Su habilidad estratégica y su valentía en el campo de batalla lo hicieron extremadamente popular entre sus tropas y el pueblo romano. Entre sus logros militares destacan: Conquista de la Galia. Esta campaña militar fue una de las más importantes en la historia romana, donde César extendió considerablemente el territorio bajo control romano y aumentó su propia fama y fortuna. Cruzando el Rubicón, en el 49 a.C., César cruzó el río Rubicón con su ejército, lo que significaba una declaración de guerra contra el Senado y Pompeyo, desatando la guerra civil romana. Esta acción es célebre por la frase alea iacta est, la suerte está echada. Carrera política. César fue también un hábil político. Tras servir en diversas posiciones menores, se alió con Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, y Pompeyo, un famoso general, formando lo que se conoce como el primer triunvirato en el 60 a.C. Esta alianza informal dominó la política romana durante varios años. En el 59 a.C., César fue elegido cónsul, uno de los cargos más altos en la República Romana. Durante su mandato, introdujo una serie de reformas políticas y sociales que ampliaron su influencia. Más tarde, tras su victoria en la guerra civil contra Pompeyo, se proclamó dictador perpetuo en el 44 a.C., lo que le otorgó un poder casi absoluto sobre Roma. Reformas y legado. Julio César implementó una serie de reformas que tuvieron un impacto duradero en Roma. Reformas del calendario. César reformó el calendario romano, creando el calendario juliano, que es la base del calendario gregoriano que usamos hoy en día. Reformas económicas y sociales. Redistribuyó tierras a los veteranos y a los pobres, amplió la ciudadanía romana a más provincianos y reorganizó la administración de las provincias. Centralización del poder. Aunque muchas de sus reformas fueron beneficiosas, la centralización del poder en su persona fue vista como una amenaza por la élite senatorial, que temía la pérdida de la república. Muerte. El 15 de marzo del 44 a.C., Julio César fue asesinado en el Senado por un grupo de senadores conspiradores liderados por Casio y Bruto, antiguos aliados de César que temían que éste se proclamara rey y pusiera fin a la república. Su asesinato desató una nueva serie de guerras civiles que finalmente culminaron en la caída de la República y el surgimiento del Imperio Romano bajo el mando de su sobrino nieto y heredero adoptivo, Octavio, más tarde conocido como Augusto. Impacto cultural. Julio César ha sido una figura central en la cultura occidental. Su vida y muerte han inspirado innumerables obras de literatura, teatro y arte, siendo la tragedia Julio César de William Shakespeare una de las más famosas. Su legado político y militar ha sido estudiado y debatido a lo largo de los siglos. Primeros años y ascenso político. Julio César nació en una familia patricia que, aunque respetada, no era de las más influyentes en el Senado romano. A pesar de ello, desde muy joven mostró una ambición notable. Uno de los momentos clave en su juventud fue cuando se casó con Cornelia, la hija de Lucio Cornelio Cinna, un prominente líder popular y oponente de Sila, el dictador conservador que dominaba Roma en ese momento.
Sila ordenó a César que se divorciara de Cornelia, pero él se negó, lo que le valió ser proscrito, marcado como enemigo del Estado. César tuvo que huir de Roma y vivió un tiempo en el exilio, pero su perseverancia y la intervención de amigos influyentes finalmente le permitieron regresar. Este episodio mostró la audacia y el carácter de César desde una edad temprana, estableciendo un patrón de desafío a la autoridad que marcaría su vida. Cautiverio y rescate. Un episodio fascinante de la vida de César ocurrió en el 75 a.C., cuando fue capturado por piratas en la isla de Farmacusa, en el mar Egeo. Los piratas exigieron un rescate de 20 talentos de plata, pero César, demostrando su carácter audaz y seguro de sí mismo, se rió y sugirió que valía al menos 50 talentos. Durante su cautiverio, César mantuvo una actitud tan altiva que incluso prometió a sus captores que los encontraría y los crucificaría después de ser liberado, lo que finalmente cumplió tras organizar una flota para perseguirlos. Este incidente no solo subraya la audacia personal de César, sino también su capacidad para convertir una situación desfavorable en una oportunidad para demostrar su poder y voluntad. Su posterior crucifixión de los piratas, aunque respetando una cierta clemencia al cortarles la garganta antes, mostró un lado implacable que sería característico en sus campañas militares y políticas. Alianzas y rupturas. César fue un maestro en la formación de alianzas políticas, como se evidenció en el primer triunvirato con Pompeyo y Craso. Esta alianza, aunque al principio fue beneficiosa para todas las partes involucradas, terminó por desmoronarse debido a las ambiciones y diferencias personales. La muerte de Craso en la batalla de Carrae en el 53 a.C. desestabilizó el equilibrio entre César y Pompeyo, llevando a una inevitable confrontación. La ruptura con Pompeyo fue en parte personal, ya que César había casado a su hija Julia con Pompeyo para fortalecer su alianza. Sin embargo, la muerte de Julia en el 54 a.C. rompió este vínculo personal, lo que facilitó la posterior enemistad entre ambos. Esto ilustra cómo la política romana de la época estaba entrelazada con las relaciones familiares y personales, y cómo los eventos personales podían tener consecuencias significativas a nivel político. Reformas sociales y económicas. César era consciente de las desigualdades y problemas sociales en Roma, y gran parte de su popularidad se debió a sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de los plebeyos y los soldados veteranos. Sus reformas agrarias, que redistribuían tierras a los pobres y a los veteranos, buscaban no solo aliviar tensiones sociales, sino también consolidar su apoyo entre estas clases. También llevó a cabo reformas en la administración del imperio, reduciendo la corrupción y mejorando la gestión de las provincias. Estas medidas, aunque necesarias y populares entre las masas, alarmaron a la aristocracia senatorial, que veía en ellas una amenaza a sus privilegios y a la estabilidad de la república tradicional. Relación con Cleopatra. Otra faceta interesante de la vida de César fue su relación con Cleopatra VII, la reina de Egipto. Durante la Guerra Civil Egipcia, César apoyó a Cleopatra en su lucha por el trono contra su hermano Ptolomeo XIII. Su alianza con Cleopatra no solo fue política, sino también personal, y tuvieron un hijo juntos, Cesarión. Aunque nunca reconoció oficialmente a Cesarión como su heredero, su relación con Cleopatra fue un reflejo de su habilidad para formar alianzas estratégicas más allá de Roma. El legado de Julio César sigue siendo objeto de análisis y admiración, y su influencia perdura en el pensamiento político y militar hasta el día de hoy.